Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no Bueno, pues muy buenas noches. Esperamos que estén muy bien esta hermosa noche y gracias a los hermanos por habernos compartido la participación de la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos viendo en estas últimas lecciones, hemos visto la parte de lo que es la división, las características de la división, y el día de hoy nos enfocamos en esta parte que es la unidad. Ayer y antier veíamos que cuando hablamos de unidad hablamos de Dios, cuando hablamos de Dios hablamos acerca de lo que es la luz, cuando hablamos de la luz hablamos acerca de algunos atributos de Dios y que son hijos de Dios, hijos de la luz. Cuando hablamos de ello hablamos que normalmente se tiene el mismo sentir que se tiene en Jesús y por lo tanto siempre busca por la unidad total de lo que es la iglesia del Señor. Y eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Por otro lado, el día miércoles lo que vimos tiene que ver con la parte de lo que es el diablo, ¿no? El origen de lo que es el diablo. El diablo es igual a división, la división es igual a oscuridad, la oscuridad es igual a que se tienen las características, en vez de verdad es mentira, ¿verdad? El engaño, y por lo tanto quienes tienden a hacer división, tienden a imitar al diablo, pues lo toman como un padre y son hijos del diablo. Y esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, según esto. Y ciertamente los hijos del diablo aborrecen a los hijos de Dios y por lo tanto son usados como instrumentos para hacer lo que no se debe de hacer. Si somos hijos de Dios y si somos discípulos de Jesús y si decimos que Jesús es nuestro maestro, entonces entendemos y hacemos caso y obedecemos a la petición de Jesús al Padre, donde dice Juan 17, 20, 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El concepto de lo que es la unidad. ¿Cómo llegamos a la unidad? Si vamos a Efesios en el capítulo 4, tal vez se nos dan los 4 principios en cuanto a cómo podemos llegar a la unidad. ¿Cuál es la solución para llegar a la unidad? La primera parte es llegar a un mismo sentir, a un mismo pensar, a un mismo corazón, a una misma alma. Veíamos ayer. Pero primero, Dios tiene que ver con la eternidad y la unidad. Dios ha pedido que estemos unidos. Y la unidad que podemos tener unos con otros se encuentra en Jesús. Jesús unifica
a todos los seres humanos, sin importar cuál es su nacionalidad, cuál es su raza, cuál es su lengua, unifica a todos. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de su palabra presentada al ser humano, y cuando el ser humano obedece su palabra, Él, Jesús, añade a su pueblo, a su congregación, a su iglesia, los que han de ser salvos. Y como tenemos una conexión con su palabra al obedecerla, automáticamente pasamos de eso a ser uno en Cristo Jesús. La unidad se encuentra en el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de esto, esa fue la oración que tuvo Jesús. Eso es tal vez uno de los principios que tenemos que hacer. Muy pocas veces oramos por unidad. Y tenemos que, cada vez que oramos, tal vez en privado, tal vez que oramos, tal vez en silencio, tal vez que oramos en nuestra casa, tenemos que orar por la unidad. Por la unidad con nuestro cónyuge en el matrimonio, por la unidad con nuestros hijos en nuestra familia, y sobre todo por la unidad en la iglesia. Para que Dios quite, para que Dios arranque, para que Dios separe el mal pensar o mal sentir o el mal aborrecimiento que pueda haber en los miembros de la iglesia. Y lo que vamos a ver hoy, el desarrollo, es cuál es la forma a que se llega a ello, cuál es el camino, ¿no? Es lo que dice Pablo en el último versículo de la primera carta de Corintios capítulo 12, donde dice: les voy a enseñar. Es una iglesia dividida, veíamos ayer Corinto. Es una iglesia en la que hay una gran división, una iglesia en la que hay mucho egocentrismo, es una iglesia donde hay mucho pecado, es una iglesia donde realmente hay mucho elitismo, es una iglesia realmente quebrantada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Les voy a enseñar el camino, y el camino es el amor, y eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a ver este contexto y vamos a ir primero a Hechos 4:32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese es el concepto del amor. Tú no eres salvadoreño, mexicano, ecuatoriano, tú eres hijo de Dios, y tú eres mi familia, y tú naciste, como dice la Escritura, de la simiente de Dios, y yo te tengo que amar. Si yo digo que amo a Dios, te tengo que amar a ti, porque tú naciste de Dios. Y si Dios es tu Padre, Dios es mi Padre, nos tenemos que amar unos a otros. Ese es el camino. Pero ¿cuál es el concepto de lo que tenemos que ver? Eso es lo que vamos a ver en Efesios 4, ahí en el versículo 1 en adelante. Dice así Pablo, es un ruego que hace Pablo a todos y cada uno en las iglesias de Cristo de Los Ángeles y alrededor. Es un ruego que pide Pablo a nosotros. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí está, en amor, solícitos. Ve, aquí está el concepto, hermanos. Primero pide Pablo que haya entre vosotros humildad. Después pide Pablo que haya entre vosotros mansedumbre. Después pide Pablo que haya entre vosotros una forma de soporte con paciencia, en amor. Después pide Pablo que estemos solícitos. Y después extiende Pablo a lo que debemos de estar unidos, a ese concepto de lo que es la unidad, de uno solamente. Entonces fíjate cómo lo describe y cómo lo desarrolla Pablo. Ayer veíamos el concepto de el rey Roboam, el hijo de Salomón, el hijo de David. Y en la primera lección veíamos que nuestros hijos son nuestros jueces. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden juzgar lo que nosotros decimos y ver la congruencia de lo que nosotros decimos con lo que nosotros sentimos, y la congruencia de lo que sentimos y decimos con lo que nosotros hacemos. Si yo le digo a mi hermano en la iglesia que lo amo, y yo le digo que lo veo como una familia, nunca voy a buscar la división entre nosotros. Siempre voy a buscar la unidad. Voy a orar por la unidad con mi hermano, con mi hermana, y voy a buscar la unidad. ¿Cuál es la diferencia entre el rey Roboam y la división que hubo entre los reinos? El diablo
división diablo, diabólico, terrenal, animal y diabólico, dice Santiago. ¿Cuál es la diferencia entre él y David? David hacía algo increíble en cuanto a lo que es la unidad. David unifica lo que tenemos que entender en lo que es la unidad. Cuando tú ves a David, por ejemplo, David une a todo el pueblo, algo que nunca se podía hacer, y unifica dos cosas importantes. Número uno, unifica la parte de lo que es el gobierno. Esto es la ciudad de David. Dice, la ciudad de David es el lugar donde se va a gobernar con justicia. Es más, si tú ves, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, versículo 1, cuando habla del rey de justicia, dice el rey de Sadoc, porque Sadoc es una palabra transliterada a la palabra justicia, y Sadoc viene de la palabra amor. Esto es, tú eres justo porque amas. Si no amas, no vas a ser justo. ¿Y qué es justo? Significa la obediencia de la verdad. Si Dios te ha mandado algo a través de su verdad y tú la obedeces, eres justo. Y si gobiernas a su pueblo, vas a gobernar con justicia. Y eso es lo primero que hace David. David comprende eso. Y por eso lo primero que hace es tratar de gobernar a todo Israel, a las 12 tribus, sin importar que él era de la tribu de Judá. Él ve a todas las tribus por igual y trata de gobernar a todos con justicia, por el amor que él le tiene a Dios. Y cuando lo escribe en los Salmos dice, tu ley, tu palabra es lámpara ¿qué? A mis pies. Y lo entiende muy bien. Esto es, si yo obedezco la palabra de Dios, la cual fue inspirada por Dios, y yo obedezco la llevo a la acción, estoy practicando la justicia. Pero mucha gente puede ser justa sin amor. Y este es un concepto que la gente no entiende. Tú sabes que una de las cosas increíbles que vemos en la Biblia es, por ejemplo, Dios le manda a Moisés, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Quiero que me hagas el santuario, quiero que me hagas el tabernáculo y lo vas a hacer conforme al modelo que te lo he presentado, todo igual. Y este era un mandamiento realmente de Dios para Moisés. Pero la diferencia entre Moisés y David es esta. Moisés está obedeciendo al mandamiento, pero David nunca se le ordena, se le manda que edifique el templo. ¿Sí ves la diferencia? David edifica el templo porque David ama a Dios. Y ese es el otro concepto del monte Moría, la parte de arriba. David ama a Dios, ama la santidad de Dios, y aunque Dios no se lo ordena, David lo hace. Tú puedes darle honra a Dios, puedes adorar a Dios porque Él te lo ordena, porque Él te lo manda. Y en ese sentido haces justicia. Pero tú puedes hacer las cosas por amor, porque comprendes el Dios que tienes. Y eso cambia todo ello. Esto es, edificar al pueblo de Dios o al templo de Dios, no solamente porque Dios me lo ha ordenado, sino porque amo a Dios, amo el templo de Dios. Y es el concepto del santuario. La diferencia entre la honra, la adoración y el amor. ¿Y qué es lo que hace David? David unifica todo. ¿Y cómo se le llama a lo que es la ciudad de Jerusalén y a lo que es el monte Moría, el templo? Cuando los unifica, se le llama Sión. Y la palabra Sión viene realmente del hebreo, que significa realmente un estandarte, un baluarte, un monumento. ¿Es un monumento a qué? A la justicia y a la santidad. ¿Pero por qué? Por el amor que se le tenía a Dios. Por el amor que se le tenía a Dios. Eso es lo que hace David. David unifica algo porque entiende que Dios es solamente uno y que no se puede tener la justicia sin la santidad y que no se pueden tener las dos sin el amor. Por lo tanto dijo David, por eso
yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No solamente tiene que ver con obedecer la ley de Dios. Bueno, es que lo voy a transliterar para que me entiendan. No solamente se trata de que yo tengo que amar al hermano porque Dios me dice que lo ame. No. Lo amas porque el amor te mueve. Porque el amor es el camino. Y lo amas no como el resultado, porque está siendo recíproco a lo que él hace. Lo amas, ¿por qué? Porque esa es tu naturaleza. Aunque él no te ame, tú lo vas a amar. ¿Por qué Caín aborreció a este Abel? Porque sus obras eran tzadok, eran justas, hacía lo que Dios ordenaba y por eso lo aborreció. Si un hermano o una hermana hace justicia, yo no tengo que comportarme como un hijo del diablo. Si ellos aman a Dios, yo los voy a amar a ellos. Porque eso Dios me ha ordenado. Pero no solamente por eso, porque yo amo a Dios. Y como dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, cuando habla acerca del amor, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Levante la mano, ¿quién cree que Jesús es el Cristo, hermanos? Ok, si creemos que Jesús es el Cristo, dice, somos nacidos de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No solamente se trata de hacer justicia, sino de amar. Y este concepto del amor es muy complejo. Porque ¿qué es amar? ¿Cómo lo explica Jesús en el monte de las bienaventuranzas? Dice, si tú solamente saludas a los que les saludan, ¿qué hacéis de más? Si yo con mis hermanos en la iglesia voy a ser amable solamente con los que son amables conmigo, ¿qué hago de más? Yo tengo que amar a los hermanos que me hacen la vida de cuadritos. Eso es no solamente hacer justicia, eso es amar, hermanos. Porque si solamente se ama a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Y David lo entendía muy bien, hermanos. David amaba aún a aquellos que no lo amaban. Saúl, como un hijo del diablo, perseguía a este David y lo quería matar. Y David lo amaba. David lo tenía en la cueva listo para matarlo y acabarlo, como muchas veces tú y yo tenemos la oportunidad de destrozar a uno de los hermanos, porque entran a nuestra cueva, ¿me entiendes? Y dice, aquí en la cueva te tengo, chiquito, aquí te elimino, como hiciera Caín con Abel. Pero es tanto el respeto de justicia que tiene David para Dios, que dice, no lo puedo tocar. Hay veces un hermano está caído y nos gozamos porque ha caído. No nos dolemos con él. Ayer decía, el hermano se quiere ir a la iglesia, pues que se vaya. Eso no es amar, hermanos. Eso no es amor. Amor es lo que hizo el padre del hijo pródigo, con que a pesar que le hizo lo que hizo, lo humilló con su familia, lo humilló con su aldea, lo humilló y aún así el padre lo perdonó y lo recibió. Eso es amor. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Siempre he dicho, solamente podemos dar lo que tenemos. Saúl quería eliminar a David y David, teniéndolo en la cueva, hermanos, lo perdona. Teniéndolo otra vez, lo perdona. ¿Por qué? Porque el concepto de David no solamente se trata de ser justos y de ser santos, pero se trata también, ¿qué? De amar. Ese es el concepto de ¿qué? De unidad. ¿Cómo podemos guardar sus mandamientos y amar? En esto conocemos a los hijos de Dios. Hermanos, si hay un hermano o hermana que hace algo bueno, cosas justas, que está trabajando para la obra de Dios, ¿no te deberías de gozar?
¿no te deberías de alegrar? O sea, si dices, se acaba de bautizar el hermano y va adelantadísimo como Pablo, dices, espérate, vete despacio porque te me adelantas mucho. ¿No te deberías de gozar? A veces le metemos la zancadilla al hermano para que no se adelante. No, espérate, yo llevo más tiempo y tú te vas a esperar. Fíjate el concepto. Si somos como Caín, los vamos a matar. Si somos como Saúl, los vamos a matar. Pero si somos como Juan, como Pablo, como Pedro, oh, cuánto me gozo cuando mis hijos permanecen en la verdad. Qué bueno, hermano, que estás haciendo las cosas. Voy a orar por ti. Voy a orar para que estemos todos, ¿qué? Todos unidos. Este concepto de la unidad es un concepto increíble. En la palabra griega, ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 1 que se utiliza, es un concepto que habla de varios puntos. Mira, Efesios 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios, dice hablando de lo que es la unidad. Dice ahí, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? No a dividir, hermanos. Ya nos peleamos afuera con la gente. Ya estamos divididos afuera con la gente. Fuimos llamados a unificar. Fuimos llamados a edificar. ¿Cuál es la solución? La unidad en el griego, ¿verdad? Entonces significa, esto es unanimidad, unidad, adjurar u ordenar. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que orar. Ese es el primer concepto, es la primera solución, hermanos. Orar para que haya unidad en la iglesia. Orar para que haya unidad entre las hermanas. Qué difícil las hermanas, hermanos, que se pongan de acuerdo, hermanos. Y cuando las hermanas se enojan, horrenda cosa es caer en manos de hermanas enojadas. O sea, orar para que las hermanas se lleven bien, estén unidas. ¿Cuántas iglesias se han dividido por hermanas? Bien tranquilita la hermana, dice mi madre, una santa palomita, pero es todo un cuervo. ¿Por qué? Porque puede asesinar a la gente con su lengua. Porque maldice a alguien en Los Ángeles y mata a alguien en Chicago. El concepto de orar es orar sinceramente, hermanos, por toda la unidad de la iglesia. Orar por todos. Y de aquí en adelante que hagas una oración, ora por la unidad de la congregación en la cual tú estás. Y en la región en la cual tú estás. Pablo decía, os saludan las iglesias, ¿qué? De Cristo. Qué hermoso cuando hizo. Número 2, ¿qué podemos hacer? Habla Pablo ahí, dice, con toda humildad. Y este concepto es muy profundo, hermanos, la humildad. La humildad describe a Jesús y Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Mateo 11, 29. La humildad viene del griego tapeino prosune. E indica una humillación, tener el concepto bajo en la mente, ser modesto, entender nuestra posición ante los demás. Es bien difícil ser humildes, hermanos. La soberbia fue el pecado eterno, por eso dividió, ¿se acuerdan ustedes de la primera clase? Lo opuesto a la soberbia es humildad. Es difícil ser humildes, hermanos. Es difícil aceptar que estamos mal. Fíjate, los hombres somos tercos. Pero después de los 40 se duplica la terquedad. Y después de los 70 se triplifica la terquedad, la impaciencia. O sea, somos tercos. Y déjame decirte, ¿cuántas hermanas no han batallado con su esposo porque dicen, yo no lo moví? Yo no moví nada. Y si pudiéramos tener cámaras en toda la casa, ahí estaría la cámara viendo cómo el hermano lo movió. Pero aceptar, hermanos, es algo bien complicado. Aceptar es algo bien difícil. Porque aceptar indica que yo tengo que humillarme, tengo que tener un concepto bajo en la mente, ser modesto. Hermanos,
Hay gente que está increíblemente preparada secularmente, pero cuando tú entras por la puerta, para buscar la unidad se tiene que ser humilde. Es más, agarra toda tu terquedad. Si 50% antes de los 40, el 100% después, y luego el 300% después, y déjala fuera. Y tienes que aprender a ser humilde. Porque si dices que Jesús es nuestro maestro, la manera para buscar la unidad es la humildad. Por eso dice Filipenses 6, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es el concepto de la unidad. ¿Cuántas veces tenemos esto? Aún Jesús lavó los pies de los discípulos. Yo siempre doy esta ilustración, me encanta la ilustración, hermanos. Hay veces, hermanos, la iglesia se divide solamente por 2 hermanos. Son tercos, dices, ay, por favor, ¿verdad? Como quisiera uno darles, pon la otra mejilla, dijo el Señor. Y ¿por qué hay veces, hermanos, somos tan tercos, tan aferrados, no somos humildes? Y cuando somos soberbios, la iglesia se divide. Y hay veces 2 hermanos se traen ganas, hermanos. Qué bueno sería como en el fútbol, soccer, hermanos, cuando nos decía el entrenador. Había 2 jugadores que se traían ganas y se veían el juego y no pasaban la pelota y se veía. ¿Y qué nos dijo el entrenador? ¿Saben qué? Se traen ganas. Vamos afuera, se van a echar un tiro, se van a pelear y después de eso se olvidan de sus problemas. Imagínate tú que agarras a los 2 hermanos bien tercos. ¡Vamos afuera! No puedes hacer eso, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia no avanza por nuestra falta de humildad, hermanos. Este ejemplo que me gusta mucho porque es un ejemplo de 2 burros. No hablo de los 2 hermanos. Hablo de los burros. ¿Alguien ha montado burros, hermanos, alguna vez? Increíble los burros, ¿eh? Siempre digo que son los arquitectos por naturaleza, ¿eh? ¿Qué pasa? Tenemos a 2 burros y cada uno quiere comer por su lado. El hermano quiere algo a fuerzas y el otro hermano quiere otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a pelear y empiezan a jalar uno por un lado. Y los demás, viendo el perfil psicológico, dicen, bueno, yo voy con este y yo voy con este. Si es mexicano, voy con este, si es salvadoreño, voy con este. Y empiezan a ver, más con quién me voy. Y empiezan a jalar. ¿Y qué sucede, hermanos? Se jalan, se jalan, se jalan, se jalan. Y finalmente los burros, no los hermanos, los burros, se ponen a pensar y dicen, no estamos avanzando. Mira, cuando una iglesia no crece, es una señal que no está en un mismo sentir. Dios no puede bendecir la división de mente, pero sí bendice la unidad de corazón. Por eso la iglesia primitiva crecía, hermanos, así rápido, iban a 100 por hora. ¿Por qué? Porque estaban unidos. O sea, los apóstoles no es como que, ¿tú te acuerdas los apóstoles antes de la resurrección? ¿Te acuerdas cuando viene? Y siempre es una mujer, digo yo, ¿eh? Viene la madre de Dios y le dice a Jesús, permite que mis hijos se sienten uno a tu diestra y otro qué. Fíjate, la mamá, la mujer, ya está dividiendo, que sean los más grandes. Y dice Jesús, no, es que así no va a ser entre vosotros. Eso lo hacen las naciones y los reyes. Así no va a ser entre nosotros. Cuando ves a los apóstoles después de la resurrección, hermanos, tú no ves que los apóstoles dicen, yo soy el primero. No, están totalmente unidos, trabajando juntos. Y como respuesta a eso, la iglesia está totalmente unida. Pero cuando los 2 burros no se ponen de acuerdo, hermanos, es difícil. Pero ¿qué pasa si se hablasen los burros? Hablo de los burros y no de los hermanos, ¿okay? O sea, ¿tú te imaginas que los 2 burros hablasen y que de pronto hablasen, hermanos, en burro, ¿eh? Y empiezan a hablar los burros, hermanos, y se dan cuenta, oye, ¿por qué no jalamos para el mismo lado? O sea, ¿qué vamos a hacer a evangelizar? Vamos a evangelizar. No, yo quiero evangelizar esta cuadra y yo esta. Vamos a evangelizar. No, yo quiero hacer el piso y yo la pared. Vamos a hacer las cosas juntos. Cuando empiezan a hacer las cosas juntos, hermanos, empiezan a avanzar. Así es en el matrimonio. Ay, el hermano bien terco, ¿eh? Bien terco, y la hermana bien terca, y jale, jale. Pónganse de acuerdo, sean humildes. Pero si los burros se ponen de acuerdo, mira, qué bonito, hermanos. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo?
se empiezan a dar zancadillas uno a otro. Y yo sé que ha visto a un burro que le dé una zancadilla a otro burro, hermanos. Hermanos, imagínate tú que en la predicación, fíjate cómo te das cuenta cuando la iglesia está separada. Pasa un hermano a predicar y empieza a aventar puras indirectas. Y ya los hermanos saben de qué está hablando. Es más, hasta voltean. Te hablan. No te hagas burro, te hablan. Fíjate, ya empieza a echar indirectas, hermanos. Fíjate qué concepto, el concepto de la unidad y la división. Se requiere mucha humildad para aceptar que alguien es más grande que yo. Pero si el que es más grande que yo está haciendo la obra de Dios, ¿por qué no había yo de orar? Porque si lo mato soy Caín, si lo mato soy Saúl, si lo mato soy hijo del diablo. Y Dios no me envió para matar, sino para dar vida, hermanos. Para dar vida. El concepto de la humildad lo enseña Jesús, pero no solamente eso. La otra cosa que pide Jesús también es ¿qué? Mansedumbre. Y la mansedumbre viene del griego prautes, que significa suavidad. Es una palabra que en el vocablo significa fuerza suave. Mi hijo Caleb, hermano, 6'3", lo van a ver mañana si Dios permite. 6'3" pulgadas. 240 libras. Imaginen ustedes, hermanos. Fuerte, ¿verdad? Caleb siempre fue grandote de pequeño, hermanos. Y dije, ¿de dónde salió este muchacho? Grandísimo. Y nos dijo el doctor, va a ser grande tu hijo, va a ser grande. Y mi hijo, hermanos, como era tan grande, como que le costó tiempo, como que iba muy rápido su crecimiento a su edad. Entonces siempre su cuerpo como que no lo podía controlar. ¿Ah? Cuando ves psicología te dicen que los muchachos de 15 años chocan con la gente, no porque quieran chocar, sino porque dura tiempo para... Imagínate tú que manejes tú un carro, un bochito, un Volkswagen pequeño, y después te da una camioneta, una Texas Range. Es lo que le pasa a los jóvenes. Cuando crecen, tienen una Texas Range, ¿cómo me estaciono? Entonces Caleb, hermanos, mi esposa tenía una expresión bien interesante, ¿ok? Y Caleb tenía tanta fuerza, hermanos, que cuando él agarraba a un niño los aventaba. Mira, él dejó de jugar básquetbol como a los 9 años, porque estaba jugando básquetbol. Y jugando básquetbol le decía al coach, quítasela, quítasela, quítasela. So agarró la pelota con el otro niño, y Caleb siempre fue muy grande, el otro niño estaba bien flaquito, era una aguja, ¿va? Y lo agarró, los dos agarraron la pelota. Y le dijo, y Caleb dice, quítasela. Entonces agarró Caleb y le hizo así. Pues el niño se viene así con las piernitas, pues, los popotitos volando. Salió volando el niño, hermanos. Y la mamá, ¡ay, mi hijo! Y empezó a llorar el niño. Y yo no sabía si sentirme orgulloso o avergonzado. Estaba como que en shock. Y Caleb, ¿qué hace? Deja la pelota. Y yo, mi cerebro competitivo, ven, mete la pelota, Caleb. Deja la pelota y va a ver cómo está el niño. Y mi esposa siempre le decía, suave, Caleb. Suave porque lastimas. Suave. La mansedumbre es una fuerza, es un poder, pero que es muy suave. Y que tiene un impacto increíble, hermanos. ¿Tú te imaginas cuando estaba el Sanedrín platicando y unos opinando? No, que no hagan esto, que Pedro y Juan, que no hagan esto. Y otros, y de pronto con toda la mansedumbre, hermanos, Gamaliel, hermanos, pide el voto. Suave. Y les habla. ¿Y todos qué? Porque era una fuerza poderosa. La mansedumbre es una fuerza poderosa. ¿Qué pasa? Cuando un hermano empieza a gritarle a otro hermano, empiezan a gritarse es porque su corazón ya está muy separado, no se escuchan. Pero cuando un hermano tiene mansedumbre, con mansedumbre se dicen las cosas, hermanos. Es una fuerza poderosa. Mira, hermano, así no se hacen las cosas. No, ¿por qué? ¿Qué? No te enojes. Tranquilo. Pero yo, ¿qué sabe qué? Vamos para afuera. Vamos. Y que le da la otra mejilla. Hay una gran fuerza en la mansedumbre. Esa es la otra solución que da Pablo, hermanos. Pero si sigues leyendo ahí, hermanos, fíjate cómo dice ahí. Dice, toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, hermanos. Qué difícil es soportarse con paciencia. Es que la paciencia está complicada, hermanos. O sea, soportar a alguien que es insoportable es difícil, ¿a poco no? Soportar a alguien que es insoportable, hermanos. Y luego dice, con paciencia, hermanos. Te voy a decir algo, hermanos, ¿ok? Escúchame bien, ¿ok? Entiéndeme lo que te digo. Dios
ha puesto al hermano o a la hermana en la congregación donde tú vas porque Dios quiere enseñarte lo que es la paciencia. A veces tú vas a otra congregación y dices, ay, cómo me gustaría llevarme a este hermano porque se vengan para acá. Es más, vamos a hacer cambio, porque estos, vamos a cambiar. Bueno, llévense ustedes estos. No se puede, hermanos. No, así no funcionan las cosas. Uno tiene que aprender a soportarse con paciencia uno al otro, porque si no nos soportamos, hermanos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Cómo llevamos la carga los unos qué? De los otros, hermanos. ¿Cómo podríamos crecer de esa manera? Esta unidad de la cual está hablando Dios tiene que ver, necesito muchísima paciencia y necesito aprender a soportar. Versículo 3 dice, solícitos. Esta palabra es muy interesante, hermanos. Siempre hablo de ella. Cuando dice solícitos, ¿a qué se refiere? Los muchachos jóvenes ya no saben porque ahora todas las solicitudes de empleo se hacen por internet. Tú haces tu perfil en LinkedIn o en alguna en Monsters y pones todo lo que eres y ya los empleadores van y buscan y te contratan. Pero antes se hacía una solicitud y se tenía que llenar la solicitud y se iba, hermanos, hacia el restaurante, el hospital, la fábrica y se llevaba la solicitud. Y cuando se llevaba no llegabas todo flojo y decías, bueno, aquí traigo mi solicitud. No, llegabas, aquí está mi solicitud y en qué hago, qué tengo que hacer. Esa es la parte de la solicitud. Le digo a la gente que cuando yo trabajé mis primeros días en McDonald's, me sorprendió porque me dice el gerente, ve a recoger todas las colillas de cigarro afuera. Y yo, sí, lo que tú me pidas, 20, limpié todas las colillas, no sé cuántas, no creo que nadie había limpiado colillas por meses ahí. Y se las traje. Y llegando dice, vete a tu casa. Y dije, ok, faltó una colilla que no recogí. No, ya vete a tu casa, ya se acabó. Y luego, cuando me estaban entrenando, me decía, cuando te pidamos algo, di gracias. Si te digo, take out the trash, di thank you, sir. Yo estaba aprendiendo inglés y dije, ok, vamos a hacerlo. Eso es solicitud, hermanos. Haz esto, thank you. Imagínate que tus hijos tuvieran solicitud. Mijo, saca la basura. Gracias, papá. ¿Algo más? ¿Puedes imaginarte? Eso es solicitud. O sea, imagínate que los hermanos, o sea, que a un hermano le dijeses, hermano, ¿podrías cortar el césped? Sí, hermano, gracias. Wow. Hermano, ¿podrías cargar esto? Sí, hermano. Hermano, ¿podrías barrer? Sí, hermano. Hermano, ¿podrías darle tu lugar para que el otro hermano cante himno? Sí, hermano. Con una gran solicitud. Solícitos en guardar la unidad. Si tuviéramos una actitud, un carácter, hermanos, un entusiasmo increíble, hasta dan ganas de trabajar con la gente, hermanos. Hasta dan ganas de trabajar con los hermanos. Pero imagínate, cuando te piden algo, hermano, pues, y hay gente que habla, hermanos, con el lenguaje corporal, hermanos. Hay gente que le pides algo y le hace los ojos. Hay gente, hermanos, que se molesta. No hay ninguna solicitud en guardar la unidad. ¿Cómo va a guardar la unidad? ¿Y qué pasa cuando tienes una congregación donde hay 10 hermanos que son así? Siempre andan de mal humor, siempre andan de carácter, siempre andan amargados. ¿Dónde está el gozo de Dios? O sea, no es posible que haya unidad de esa manera. Viene el hermano que se acaba de bautizar, llega y ve a toda la gente con su cara enojada, dice, ¿qué pasó? Hasta la solicitud se le cae a la persona. Pero ¿qué pasaría si fuéramos solícitos con una energía, con una actitud, con un carácter, con una emoción en guardar, como dice ahí, la unidad del Espíritu? Y ve el concepto del Espíritu, hermanos. Este concepto importante, porque cuando hablamos de una, habla y dice todas las cosas. Dice del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Y empieza un cuerpo. O sea, Dios quiere que entendamos que somos un cuerpo. Dios quiere que entendamos. Yo le digo, estoy dando una serie ahorita en la congregación que se llama Ministros Invisibles.
Y le digo a la gente, ponte tú a pensar, hay mucha gente en la Biblia que ni conocemos. ¿Quién sabe qué hicieron? Le digo, ¿saben quién es el hermano Aristarco? Dicen unos, ¿de qué estás hablando? Ni sabemos. Pero cuando ves la vida de Aristarco y ves cómo le ayudó a Pablo, dices, wow, hay mucha gente, hermanos, que va a ser la cara, que va a recibir ese tipo de elogios, pero hay mucha gente detrás de ellos. Es lo que dice Pablo. O sea, si tú eres dedo y yo soy oreja, no va a decir yo no necesito al hermano. No. O sea, cuando se habla del concepto del cuerpo, el concepto de unidad, de un cuerpo, o sea, Pablo aquí, Pablo acá, Pablo aquí, Pablo acá, Pablo acá, Pablo por todos lados, hermanos. Pero ¿quién es Aristarco? ¿Quién sabe? ¿Y Jesús el justo? ¿Quién sabe? ¿Y Epafras? No sé ni quiénes son esos. Pero cuando ves la Biblia, hermanos, hicieron mucho, pero ¿de quién se habla? De Pablo. Y el concepto de un cuerpo es esto, hermanos, que a veces no vas a tú a resalir en la iglesia. A veces la gente no va a saber ni quién eres. Se murió el hermano, ¿cuál? El que se sentaba allá atrás. ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién sabe si se nos murió el hermano? Pero ¿qué pasa, hermanos? Hay mucha gente que trabaja en el cuerpo. Como un cuerpo, si somos un cuerpo, quiere Pablo que entendamos eso. Porque él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si yo creo que somos un cuerpo y que dependemos unos de otros, yo voy a cuidar al cuerpo. No voy a ver insignificante un miembro del cuerpo. No que el hermano no sabe hablar. Tal vez no sabe hablar, pero sabe mover muy bien las manos. No que el hermano sabe predicar. Oye, pero sabe orar muy bien. Oye, que el hermano, pero fíjate lo que hace. Y si yo, hermanos, tengo un cuerpo y veo a todos como un cuerpo, hermanos, los voy a cuidar. Porque ¿qué parte del cuerpo le dice al otro? No te necesito. Es incongruente. No solamente dice un cuerpo, dice un espíritu. O sea, todos tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. No dos espíritus, no tres espíritus, no espíritus diferentes. Un espíritu. No solamente un espíritu, una misma esperanza. O sea, lo que tú esperas, yo espero. No solamente eso, hermanos, tenemos un mismo Señor. Un mismo Señor. Y Señor es dueño, Señor es maestro, Señor es Señor. Esto indica, yo y tú somos siervos, Él es el dueño. El concepto judío de Señor era bien entendido por ellos. El Señor en hebreo es el gran yo soy. Tú y yo servimos al mismo Señor. Tú no tienes otro Señor. No nos van a pagar diferente. Entiende este concepto. No vas a llegar tú al cielo y vas a recibir otra parte. Vamos a recibir todos igual, hermanos. Cada quien conforme a su obra totalmente. Porque cada quien tiene distintos dones. Tal vez Dios te dio 5 dones. Espera a Dios que negocies y tengas 5 más. Y tal vez tienes 2, espera y 4. Pero todos vamos a recibir el mismo cielo, hermanos. Allá no hay un cuarto, no hay un lugar que sea VIP. No, allá no hay, hermanos. Allá es todos iguales. Y queremos todos llegar. Porque si tú no quieres que tu hermano o tu hermana llegue al cielo, ¿qué tipo de unidad es esa? O sea, ¿qué es el cielo sin ti para mí? Lo que Dios quiere que entendamos es que tengamos este amor por el cuerpo, porque tenemos un mismo Señor, que yo no quiero ir al cielo sin ti. Que cuando yo vea esa silla vacía, porque el hermano no vino, me sienta incómodo, hermanos. Me duela en el corazón. A veces no viene, qué bueno que no vino, porque como me cae mal, hermano. Qué bueno porque canta bien feo. O sea, tenemos estos conceptos tan errados. ¿Por qué? Porque el amor es el medio. No solamente ellos dice una fe. Y eso es algo muy importante, hermanos. Fíjate que se está dando algo muy interesante, hermanos, dentro de las denominaciones, dentro de las corrientes religiosas, hermanos. Es el concepto del ecumenismo. Es una palabra dominguera, la traduzco para que me entiendas. Es el movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Para que me entiendas mejor. Son todas estas iglesias de la comunidad que están creciendo por todos lados, hermanos. ¿Qué te dicen ellos? No importa lo que creas, tú y yo somos uno.
Recuerda la justicia. ¿Por qué Pablo dice una fe? Es que no se puede hacer el amor sin la justicia. No puede haber un Sión, un estandarte de la verdad, si no se tienen los dos. Se tiene que tener los dos. Tiene que haber santidad, tiene que haber justicia, pero tiene que haber amor. Y mucha gente dice, no, es que la Biblia y eso no es amor. No. Muchos dicen, es que la doctrina, la doctrina no. Pero no, hermanos, cuidado. Sin la doctrina no hay unidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque lo que nos unió al Señor, a nuestro Señor, fue la palabra, fue la doctrina, fue esa fe. Y si esta fe que yo tengo es distinta a esta fe que tiene otra persona, no estamos unidos. Y este movimiento dice, no importa lo que tú creas, te respeto y te amo y somos uno. Y es un movimiento muy fuerte, hermanos. Que muchos de los hijos de los hermanos y hermanas, hermanos, no entienden. Y se van a iglesias de la comunidad. Y esta es una pregunta muy importante que nos van a hacer. Muy importante que nos van a hacer. ¿Qué tiene de malo? Es un concepto doctrinal. Por eso, por consiguiente, dice un bautismo. O sea, no habla de muchos, habla de solamente uno. O sea, ¿cómo vamos a estar unidos? Tenemos que nacer de las mismas aguas, de la misma sangre y un bautismo. Y son preguntas claves en estos últimos 20 años que se hace la iglesia. ¿Es necesario que la persona sea bautizada en la iglesia del Señor para ser salvo? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Sí, pero tienes que tener convicción porque viste esa fe, estudiaste esa fe y no tienes duda de esa fe. Pero mucha gente duda, hermanos. Y es un concepto de unidad. Un bautismo, dice el apóstol Pablo, y un mismo Dios, un mismo Dios. Cuando hablamos de ello, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para estar unidos? Tenemos que orar, sí, tenemos que ser humildes, sí, tenemos que tener mansedumbre, sí, tenemos que soportarnos con paciencia, sí, pero sobre todo tenemos que aprender a amarnos, no de lengua, hermanos, sino de hecho. Aquí está el concepto del cual está hablando Pablo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Y cómo lo demostraban? Mira, si tú lees, por ejemplo, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, cuando habla después de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, hay algo que hace el apóstol Juan para identificar las distinciones entre uno y otro. Y dice ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ve el contexto. Nos adelantamos. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mira, lo que se ve mucho en la iglesia es lo siguiente. Si mis hijos tienen una necesidad, voy a mover tierra y mar y la voy a cubrir. Pero si los hijos de mis hermanos tienen la misma necesidad, a ver cómo le hacen. Eso no es amor. Veámoslo de otra manera, le decía a los hermanos de Alabama. Cuando tu hijo que nació de tu vientre llora, sabes que es tu hijo. Es increíble, hermanos, cuando nuestros hijos lloran cuando son bebés. Puede haber en un hospital 10 niños llorando y sabes el llanto de tu hijo. Reconoces la calidad de su volumen y de su tono, lo reconoces. Lo que se dice la pita, la escala del llanto. Sabes que es tu hijo. Sabes cuál es tu hijo y cuál no es tu hijo. Y cuando tu hijo, que nació de tu vientre, va creciendo, lo vas a cuidar. Es más, te vas a quitar de tu boca lo que vas a comer por dárselo a él. Y cuando crecen y son adolescentes, les vas a tener una increíble paciencia, hermanos. Te vuelves el padre de la parábola del hijo pródigo, muy paciente. Y cuando son adultos, hermanos, y niños pequeños, problemas pequeños, niños adultos, hijos grandes, problemas grandes, es increíble, hermanos.
que cualquier padre sabe esto, es más preocupación cuando están grandes que cuando están pequeños. Mucha más preocupación. Y haga lo que haga tu hijo de grande, hermanos, si somos padres como Dios, los vamos a amar incondicionalmente. Pero ¿qué pasa con los hijos de los hermanos? Somos bien impacientes. No, que se vaya al infierno ya. Hasta que veamos a los hijos de nuestros hermanos como los hijos que nacieron de nuestro vientre, va a haber unidad. Y hasta que veamos al resto de los seres humanos como nuestros hijos que salieron de nuestro vientre, hermanos, vamos a entender lo que es amor. Porque ¿qué hacían ellos? Ellos no decían, no, ellos eran uno, somos uno, un corazón. ¿Y cómo respondían? Nadie decía ser suyo propio nada de lo que puede, sino que tenían todas las cosas, ¿qué? En común. Si tu hijo necesita esto, se lo vamos a dar. Eso impacta, hermanos. Por eso dice Juan ahí, en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿qué? Y ese era David, hermanos. David, hermanos, amaba de hecho y de verdad. Era un hombre, hermanos, increíble. Tenía el corazón conforme, ¿qué? A Dios, hermanos. Era un hombre que amaba. Amaba. Ahora, dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más que el amor. Una iglesia que no se ama, una iglesia que no puede estar unida. No puede, hermanos. Pero tienes que ver a los hermanos como si fueran tus hijos. ¿Sabes que los que hemos trabajado mucho tiempo en una congregación, yo llevo casi 30 años trabajando en la misma congregación, hermanos, 30 años. Y le digo a los hermanos, yo cuando veo a la iglesia a la cual yo sirvo, los veo como mis hijos. Porque te cuestan trabajo. ¿Qué dijo Pablo? Me vuelven a hacer sentir dolores de qué, hermanos? De parto. Viene un hermano que no ha trabajado en la iglesia, hermanos, puras divisiones. Va a provocar, porque no le importa. Pero alguien que le batalló con el hijo, hermanos, que lo ha visto crecer, le duele. Lo va a buscar, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Es el camino más excelente. Mira, hermanos, no hay camino más excelente que el del amor, pero por él solo pueden transitar los humildes. No, si tú no eres humilde no puedes transitar por él, hermanos. Yo le digo a la gente, ¿sabes por qué Jeremías le llamaban el profeta que lloraba? Dicen, si tú ves el libro de Jeremías, hay algo que toda la gente se pierde en la historia. A Jeremías le dolía el pecado del pueblo, porque Jeremías veía la consecuencia y lo que les iba a pasar. Y le dolía, hermanos. Por eso lloraba. Si la iglesia peca, nos tiene que doler por la consecuencia que va a pasar. ¿Sabes qué siente un hermano, una hermana, hermanos, cuando por primera vez su hijo le dice, no quiero ir contigo a la iglesia? Me dice el hermano, no, pues no quiso venir y lo dejé. No, vete por él ahorita. No es opcional. Una vez pasa, hermanos, y nunca regresan. Pero si tú ves que no llega el hijo y no le preguntas, porque si fuera tu hijo, a ver papá, ¿qué pasó? ¿Y qué pasaría si tú fueras a hablar con el hijo? ¿Y qué pasaría si el hijo del hermano te viera como un segundo papá? ¿Y qué pasaría si el hijo del hermano viera a todos los varones como un papá, hermanos? ¿Y qué pasaría si todos los hermanos varones fueran a visitar al hijo y platicaran con el hijo y oraran por el hijo? ¿Tú sabes el impacto que tendría el hijo, hermanos? Ya no es su papá solamente, son sus papás. Cuando la iglesia aprenda a amar así,
la iglesia va a ser distinto. Pero la iglesia el día de hoy no ama así, hermanos. Somos apáticos al dolor de nuestros hermanos. Si pecan, no hacemos nada al respecto. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Más bien deberíamos de llorar. Llorar con los que lloran. Pero no hay amor. Por eso no hay unidad. Tiene que haber unidad. Si la viéramos la unidad de otra manera, es como una pared. Todos los ladrillos somos iguales. No puede haber un ladrillo más grande que otro. O sea, tú no puedes decir yo soy más grande que tú. No. Todos somos iguales, todos tenemos problemas. Todos vamos a cometer errores. Y cuando cometamos errores, todos vamos a necesitar misericordia de nuestros hermanos. Y todos vamos a necesitar perdón. Necesitamos que alguien nos diga cuando cometamos un error: está bien, hermano, eres humano. Pero si somos como fariseos y ya viene el hermano con el primer error y tenemos la piedra en la mano, hermanos, por eso muchos mejor se van. No, pues ahí me van a agarrar, no, mejor me voy. Eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia es una ciudad de refugio. La iglesia es un hospital donde van enfermos. La iglesia es un hogar donde podemos llegar, cometer errores y nos pueden restaurar con la doctrina de Cristo, pero en el amor de Jesús. Y si eso para ti no ha sido la iglesia, eres el más digno de conmiseración. Somos como una pared, una barda, hermanos. ¿Y sabes qué nos une? El cemento. Y el cemento es el amor. Y si no hay amor, hermanos, se cae la pared. Le hablo a los albañiles, hermanos. Se cae la pared. Pero todos los debemos amar unos a otros, soportar las cargas unos a otros. Tú sacas un ladrillo y se viene toda la pared abajo. Y tenemos que hablar de esa manera. ¿Cómo somos? Somos como la ensalada. ¿A quién le gusta la ensalada? Levántala, ¿a quién le gusta más? Riquísimo. Un ingrediente por sí solo sabe muy feo. Es más, haz una ensalada de pura cebolla. Hay hermanos que son como la cebolla, nada más te hacen llorar. ¿Ah? Y hay hermanos, que son como la lechuga, ni llenan lo que dicen. Y hay hermanos que son como el jitomate, hermanos, se ponen rojos de todo. Por separado no sabemos a nada, hermanos. Es más, imagínate tú, nada más te juntas con hermanos que son como tú. Pero la iglesia es una ensalada hermosa de diversidad. Donde hay un hermano que exhorta y hay un hermano que consuela. Y se necesitan uno a otro. Donde hay una mujer que sirve y una mujer que preside. Donde hay un hermano que da con liberalidad. Y así. Pero, ¿a quién le gusta la ensalada? Levanta la mano. Pero, ¿qué pasa si no tiene aderezo, dressing? Dices, ¿qué falta? No, ¿qué es esto? El dressing, el aderezo, es el amor. Ay, cómo cambia el sabor, hermanos. Cuando tú agarras un plato, hermanos, no pones el aderezo nada más en una esquina. No. Mi esposa hace unas ensaladas increíbles. Y me gusta mucho cómo come porque primero le pone todo el aderezo arriba, hermanos. Y luego la empieza a mezclar. Ya les llamo, ¿verdad? Va a haber, no, hoy son tacos dorados, hoy no son ensaladas. Quiero aclarar eso, ¿eh? Entonces, y luego la empieza a mezclar y luego se la come, hermanos. Cuando una iglesia se ama, el Señor disfruta a su pueblo. Por muy diferentes que sean, el Señor disfruta a su pueblo. Por eso no hay camino más excelente que el del amor, hermanos. Pero tenemos que ser humildes para poder transitarlo. Y lo que tenemos que aceptar es, tal vez yo no he amado a mis hermanos como Dios me ha pedido que los ame. Tal vez yo he visto una necesidad
y he volteado la vista. Tal vez he visto que ha llorado por su hijo y no he consolado. Tal vez he visto que ha cometido errores y no lo he perdonado. O sea, ¿qué he hecho yo? Decía yo el primer día, hermanos. El primer día decía esto. Cuando Jesús le dice a los discípulos en el triclinio, en el aposento alto, en el barrio de los escenios, celebrando la Pascua, les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y le decía la importancia de lo que dijeron ellos. Todos dijeron, hermanos, seré yo. Y ve el verbo, seré es tiempo futuro. O sea, no dijeron, soy yo. Dudaron de su persona. Posiblemente soy yo. Y aquí la pregunta es esta, hermanos. Si tú no buscas la unidad de la iglesia, con tu apatía, con tu indiferencia y con tu falta de amor, estás contribuyendo a la división de la iglesia. Porque no solamente divide aquel que hace una gran sedición y se levanta entre todos. Divide aquel que poco a poco llena la iglesia de un cáncer, de aborrecimiento, y después no queda nadie en el edificio. Y es una pregunta muy seria. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Porque donde hay perturbación y toda obra perversa. Pero ¿qué pasaría si fuéramos mansos? Si fuéramos humildes. ¿Y qué pasaría si dijéramos, seré yo? Dios nos libre de que fuéramos nosotros, hermanos. Cuando nosotros ya no contribuimos a la unidad, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque puede ser un comentario, puede ser una palabra, puede ser una mueca, puede ser un lenguaje corporal, hermanos, que haga que la iglesia se ponga tensa. Puede ser mi indiferencia en la oración por la unidad. Puede ser que yo ya no esté amando. De hecho, hermanos, ¿qué tan difícil es ayudar al hermano? ¿Qué tan difícil es preguntar a la hermana, hermana, ¿estás bien? ¿Qué tan difícil es? Hay veces las hermanas llegan y, ¿estás bien, hermana? Sí. Pero si te tomas un segundo y te sientas, hermanos, empiezan a llorar. Y no te están pidiendo que arregles su problema. Están pidiendo solamente que estés ahí con ellos. Dios no te pide arreglarles sus problemas. Dice, llora con ellos. Lo que Dios te está pidiendo. Que ames a los hermanos, no por mandamiento, hermanos. Porque si yo te amo por mandamiento, no he aprendido la esencia de Jesús. O sea, ¿de qué sirve que te amo? Porque Dios me lo pide. O sea, si Moisés hizo el tabernáculo porque Dios se lo pidió, hizo una obra justa. Pero ¿qué pasa si hago algo sin que Dios me lo pida? Eso es amor, hermanos. Eso es dar honor. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo amo a los hermanos no porque me lo pides, sino porque estoy tan lleno de tu Santo Espíritu que los amo porque te estoy imitando como eres tú. Y si la iglesia aprende a amar, hermanos, no solamente de lengua, sino de hecho, te aseguro, hermanos, la iglesia va a ser unida y la iglesia va a crecer, hermanos. Es seguro que la iglesia crece, hermanos. Un pueblo unido crece, hermanos. La historia lo dice. Eran 12, 120, 3,000, 5,000 y se extendió y el pueblo estaba ¿qué? Unido. ¿Y cuál fue el medio, hermanos? El amor. Porque ¿qué serviría si yo hablase lenguas y angelicales y no tengo amor? Cada que me levante al púlpito soy como un sartén que suena y nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque hablo justicia, pero no practico el amor. ¿Y de qué sirve, hermanos, que yo entendiese toda la fe y toda la ciencia y todo lo demás, hermanos? Y diera mi cuerpo para ser quemado y lo hago sin amor. Esto lo hago solamente para que la gente diga, wow, qué cristiano tan poderoso es este hermano. Mira todo lo que hace, todo lo que sabe. Mira, hasta su cuerpo da. ¿De qué sirve que lo hago sin amor, hermanos? Lo hago para ensalzarme, para sobresalir. Entonces nada soy, hermanos. Y si diere todos mis bienes, pero lo doy para que la gente me alabe,
Para que la gente diga, wow, qué hermano tan generoso, hermanos. Y lo hago sin amor. Uno puede ayudar sin amor. El amor es el camino más excelente. ¿Qué dice Dios? El amor es sufrido, hermanos. ¿Sabes cuál es el rótulo de los discípulos de Jesús? Se aman unos a otros y así sabrán que sois mis discípulos. Si los hermanos a la iglesia a la cual yo sirvo no los amo, Caleb va a ser mi juez. Porque Caleb se va a dar cuenta. Porque cuando Caleb, si yo soy muy fariseo con mis hermanos y yo soy muy duro con mis hermanos, ¿verdad? Y yo levanto la piedra para aventarse a mis hermanos, lo que va a pasar en la mente de Caleb es, ok, si yo cometo un error, no me puedo acercar al trono de su gracia. Si yo cometo un error, mejor me voy a ir de la iglesia. Pero ¿qué pasaría si cuando mi hermano o mi hermana peca, me pongo a llorar por la consecuencia que viene sobre él? ¿Y qué pasaría si extendiera mis brazos y abrazara al hermano porque entiendo que es una persona que no es perfecta, que comete errores, y le diría, ¿sabes qué, hermano? Vamos a orar a Dios para que Dios te perdone? ¿Y qué pasaría si lo que vieran nuestros hijos fuese, hermanos, amor, misericordia, perdón? La iglesia crece, hermanos, por sí sola. Porque la iglesia está unida. Y contra estas cosas, dice la Escritura, no hay ley. ¿Tú entiendes ese concepto? No hay ley. Porque puedo hacer un templo para que todos lo vean. Puedo hacer una ciudad para que todos lo vean. Puedo gobernar con justicia para que todos lo vean. Pero ¿qué pasaría si hago todo solamente por amor? Le dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? Son conceptos en griego, en el Evangelio de Juan, el cual se escribe por el año 98 después de Cristo. Dice, ¿me amas? Y la palabra que utiliza es, me amas como si fuéramos amigos. Afileo, dice. Sí, te amo. ¿Apacienta qué? Y luego dice, ¿me amas? Es un concepto más profundo del amor. Y otra vez, ¿me amas? Ya utiliza la palabra agapeos, ágape. ¿Me amas incondicionalmente? No me ames a mí. Ámalos a ellos. Ama a mis corderos, ámame. Hermanos, es que no podemos amar a Dios si no nos amamos unos a otros. Es incongruente. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios aunque nunca le hemos visto y no amamos a las personas que vemos todos los días? Si tienes algo con tu hermano o tu hermana, perdónalo. O sea, te estás esperando a que se muera para pedirle perdón. O dice el otro, pues me lleno de gozo porque se murió. Perdónalo, velo como si saliese de tu vientre. Y la iglesia va a ser tan bonita, hermanos. Tan hermosa cuando duele de esa manera. Cuando te duele así el corazón como al profeta Jeremías y ves al pueblo y dices, si supieran lo que están haciendo y cómo va a venir esta condenación y castigo sobre ustedes, hermanos. Si fuéramos así, hermanos, qué bonita sería. ¿Quién no quiere ser parte de una iglesia que se ama de esa manera, hermanos? ¿Quién? No solamente que guarda la doctrina de Cristo, pero que se ama genuinamente, hermanos. ¿Quién? Nuestros hijos dirán, ¿sabes qué? Sea lo que sea, pero la iglesia donde va mi papá, la iglesia donde va mi mamá, la verdad, están unidos. Y tal vez allá afuera me ofendan, me hagan bullying, me destruyan, me humillen, pero yo sé que cuando yo voy a la iglesia, tengo un pueblo que me respalda, una fortaleza que me protege y una familia que me ama. Y nuestros hijos serán nuestros jueces. ¿Qué será lo que dirán tus hijos del pueblo de Dios? ¿Qué será lo que dirán de ti? ¿Qué será lo que dirá Caleb de mí? Qué bonito es un pueblo que se ama. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si alguno ha nacido de Dios, hermanos, ama al que le engendró.
Es lo que dice el apóstol Juan. Amados, ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y si esto fuese así, hermanos, cada uno se va a purificar a sí mismo. Qué hermoso será cuando venga Dios otra vez. Qué hermoso vernos, porque el cielo sin ustedes no es cielo, hermanos. El cielo sin tus hermanos no es cielo. Y hasta que veas las cosas de esa manera, la iglesia va a ser unida por toda la eternidad. La invitación está en pie. Tú nos visitas este día. Jesús te ofrece amor a través del sacrificio de su Hijo Jesús que hizo hace casi más de 2000 años. O 2000 años más o menos. Tú eres un hermano o hermana que ha estado fracturada, quebrantada, dolida por la iglesia. Tal vez digas, ¿sabes qué? Yo necesito ponerme bien con Dios porque he contribuido más a la división que a la unidad. Hoy es día en que te puedes poner bien con ellos. Y si tú eres un hermano o hermana que andas como Saúl persiguiendo al pobre David, ¿ok? Puedes hacerlo a solas. No tenemos que verte. Puedes hablarle y decir, vamos a tomarnos un café. ¿Sabes qué? Lo que dijo el hermano, la palabra llegó a mi corazón y sabes que yo quiero estar bien contigo, hermano. La verdad que me he portado mal y la verdad que he sido como Caín y esto no está bien. Y no quiero ser como Caín. Quiero ser como un hermano invisible, como un Aristarco para Pablo, que te apoye en todo porque juntos le estamos dando honra y gloria ¿a quién? A Dios. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado, y Dios sanado. Nombra